Hola Covenant, mi nombre es Darío Vargas, soy el pastor de la Iglesia Metodista de Covenant en Los Woodlands en español y estamos aquí con Annie, mi esposa. Buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Reflexiones en Familia Covenant. Reflexiones en Familia Covenant, y nosotros en Covenant decimos Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno. Ok, excelente. Queremos continuar con las enseñanzas de los héroes de la fe y en esta ocasión vamos a estar aprendiendo sobre Moisés. Es una historia fascinante. Moisés caminó en fe toda su vida, la mayor parte de su vida. Y espero que podamos obtener una enseñanza que aplique a nuestras vidas en estos momentos que estamos viviendo. Entonces nos pueden acompañar colocando atención. Adelante. Okay. Bueno, los versos que vamos a estar leyendo continuamos con el libro de Hebreos en el capítulo 11. Están en los versos del 24 al 29. Lo voy a leer para recordar por qué Moisés fue mencionado como uno de los héroes de la fe. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto, sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe, el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Estos son los versos en donde habla sobre Moisés y las razones por las cuales su fe es ejemplar. Ok, bueno, podemos ver, yo creo que es algo interesante de la vida de Moisés, es que uno podría decir que la vida de Moisés se divide en 40 años, secciones de 40 años, ¿cierto? Así es, correcto. Entonces, si cogemos la primera sección de los primeros 40 años, nosotros vemos que Moisés se crió en Egipto como hijo de la hija del faraón. Así es. ¿Ok? Se crió en un palacio lleno, pues creemos, ¿no? Lleno de lujos, porque si vemos en Hebreos 11 del 24 al 26 dice: por la fe ya adulto renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los efímeros placeres del pecado. Consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Así es, claramente indica cuando habla de disfrutar de los efímeros placeres del pecado, es que tenía una posición una posición muy importante dentro de la cultura egipcia. Era el hijo de la hija del faraón, luego era parte de la familia del faraón, me imagino, con todas las prerrogativas que esto traería. Recibió la mejor educación, o sea, algunos comentaristas mencionan que los egipcios tenían una muy buena educación, conocían de geometría, conocían de astrología. Todo esto lo recibió Moisés adicionalmente a los placeres y a las riquezas que tiene alguien que es el hijo del faraón, ¿no? Y bueno, yo no sé si ustedes hayan leído la vida de Moisés, pero los invitamos a que la lean en esta Semana Santa. Es una historia fascinante. Tarea para ustedes, porque son bastantes capítulos. Por lo menos yo les recomiendo que lean el capítulo 2 al capítulo 4, que narra y cuenta el nacimiento de Moisés, cómo nació, cómo es salvado en las aguas del río Nilo, cómo es el llamado. El capítulo 3 habla del llamado de Moisés a sus 40 años. Y el capítulo 4 habla de cómo regresa nuevamente. Él tiene que salir de Egipto y cómo regresa a Egipto precisamente para sacar al pueblo de Israel. Bueno, pero entonces pasando los otros 40 años, cuando él es adulto,
y solamente les voy a hacer aquí una referencia rápida. Él mata a un egipcio Así es. por tratar de defender a un israelita. Los israelitas no lo quieren porque le dice: usted que está creyendo ahora que viene aquí a matar, qué poder, qué autoridad tiene usted para hacer esto. Los egipcios lo quieren matar por haber matado a un egipcio, entonces él huye y se va al desierto. Así es. Y dura 40 años en el desierto como un pastor. Y en esos 40 años yo me imagino que él tuvo muchas dudas. ¿Realmente Dios sí me llamó a liberar a los egipcios, a los israelitas? Sí, él llega al desierto de Maidán, donde básicamente es un pastor. Y un pastor no es una profesión de alto rango. Es una de las profesiones o labores, digamos, de más bajo nivel social. Después de haber sido el hijo de la hija del faraón, pasa a ser un pastor, una de las posiciones más bajas. Luego el cuestionamiento de él debió haber sido muy fuerte, porque sentía el deseo de seguir, digamos, el llamado a liberar a su pueblo, a sus hermanos en sangre, pero no entendía cómo hacerlo. No entendía cómo hacerlo. Y por fe estuvo 40 años esperando definitivamente el llamado de él. De hecho, cuando la zarza, es interesante que él responde a la zarza, responde inmediatamente y dice: aquí me tienes. Él responde por fe, listo para recibir instrucciones de cómo volver a Egipto y ayudar a liberar a sus hermanos. Y luego pasamos al otro bloque de los 40 años. Correcto. Que es cuando él libera, pues con la ayuda de Dios, obviamente siguiendo todas las instrucciones que Dios le ha dado, lidera al pueblo de Israel para ser liberado de la opresión egipcia. Que también debió haber sido muy difícil de lograr, volver otra vez a su pueblo, volver a donde estaba viviendo, volver a enfrentarse al faraón, llevar a cabo 10 plagas. Él se queja obviamente por todo lo que tiene que vivir. Es una prueba pero muy difícil. Sin embargo, él se mantiene firme durante esas 10 plagas. Él se mantiene firme con su propósito de salvar al pueblo de los egipcios, de la esclavitud de los egipcios. Y por fe logra el cruce del Mar Rojo, uno de los milagros más importantes que podemos leer en el Antiguo Testamento. Entonces, es interesante, ¿no? Es interesante. Bien interesante la vida, mucho por aprender, muy rica, pero muy rica la vida que nos enseña Moisés para aplicarla. ¿Y qué tipo de conclusiones podemos sacar, sobre todo hoy en día que estamos viviendo? Yo diría que cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas, y es el cuestionamiento que les traemos en el día de hoy es: ¿dónde te encuentras en tu vida con Dios? ¿Estás como Moisés, alejado de Dios en sus primeros 40 años? Alejado, pero con cierta llamado de cierto, sí, con el Espíritu Santo, tratando de ayudar a su pueblo, pero de acuerdo, pero está alejado, correcto. ¿O estás en un periodo donde estás cuestionando y esperando en las promesas? ¿No? Estás en un periodo de espera. Que son los 40 años que él estuvo en el desierto. O estás en los últimos 40 años donde estás caminando día a día por fe, de acuerdo, caminando de la mano del Señor. ¿Dónde está tu vida? ¿Cómo estás tú en tu relación con Dios? Y vale la pena que lo recordemos. Estamos en la Semana Santa y quizás este video lo van a ver después, pero no importa en la época en la cual te encuentras en tu vida, vale la pena que hagas un análisis y identifiques en qué periodo te encuentras. ¿Alejado? ¿O te encuentras esperando el llamado? ¿O has sido llamado para una tarea específica para el reino de Dios? Y te ves en la obligación de caminar con fe a ese llamado, independiente de que tenga sentido o no tenga sentido lo que estás experimentando. Entonces, sea cual sea, yo creo que la oración que debemos tener es que nuestra fe se fortalezca y dé un paso más. Así es. Allá. Así es. Quizás para cerrar, comentar algo personal. Yo viví ese llamado, digamos, después puedes contar el tuyo, pero en mi caso
Viví ese llamado, yo diría, en la segunda parte de los 40 años que hablamos de Moisés, cuando estábamos en el desierto. Y es un llamado de cambio de profesión, de vocación, si lo quieren llamar. Y dudé también como Moisés. Por eso me gusta esta historia, porque dudé mucho, cuestioné mucho este llamado. Cuestioné bastante el llamado. O sea, si Moisés lo hizo 5 veces, yo creo que lo dije yo no sé cuántas veces más. Pero hoy en día puedo decir que estoy en esa tercera fase, y a pesar de que no entiendo muchas o no tengo muchas de las preguntas que me hago, estoy actuando con fe, y nunca me había sentido tan completamente vivo y lleno de alegría y de gozo, independientemente de las dificultades que pueda estar pasando. ¿Tú cómo te identificas después de esto? Yo también, yo siento que estoy en el caminando día a día a la mano de Dios con lo que Él nos está diciendo, pero no llegué a ese día a día de un día para otro. Yo estuve como Moisés, alejada, no conociendo al Señor, pero alejada. Lo tenía por allá en un cuartico. Así es. Y luego estuve cuestionando y esperando, pero no, en este momento donde, aunque no tengo todas las respuestas, como tú mismo lo dices, y aunque hay momentos en que digo, ¿cómo vamos a hacer? No he sentido tanto gozo en mi vida como en este momento. Lindo. Y eso es lo que Jesús nos pide, que nosotros muramos a sí mismos. Ese morir es pensar en que ya no controlamos, no tenemos el control de nuestras vidas. No las tenemos. Y lo vemos hoy en día con todo lo que estamos viviendo. No tenemos ese control. La invitación es que le entreguemos el control de nuestras vidas a Jesucristo, y Él te va a guiar. Él te va a guiar y te va a mostrar cada uno de esos pasos. Así es. Terminamos entonces con la oración. Padre amado, te damos gracias por la oportunidad de aprender de la vida de Moisés. Te damos infinitas gracias por todo lo que Él nos está enseñando y por lo que Él hizo con tu pueblo de Israel, por cómo actuó con fe. Te pedimos que podamos aprender de Él, que podamos entender que con fe podemos pasar por todas estas dificultades que probablemente estamos experimentando en el día de hoy. Te pedimos que tu llamado sea muy claro en nuestras vidas y podamos entender cómo quieres que actuemos y colaboremos en tu reino, porque tú estás llamando a personas, a todos tus hijos, a trabajar en el reino. Sin ninguna duda, todos tenemos un llamado. Te pedimos que ese llamado sea lo más claro posible, y te pedimos que no cuestionemos tanto a responder a ese llamado. Te pedimos todo esto, Señor, en tu poderoso nombre, Señor Jesucristo. Hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, nos vemos entonces la próxima vez en Reflexiones en familia. En familia. Okay. Adiós.